Buenos días, en este segundo domingo de Navidad volvemos otra vez al prólogo de San Juan. Fijaos que tiene que ser muy importante este prólogo porque la liturgia es la tercera vez ya que lo vemos en el tiempo de Navidad. Fue el día de Navidad, fue el otro día, si no me equivoco, el día 1, el día 2 me parece, y de nuevo aparece en el segundo domingo. También las lecturas del día de hoy, pues me parece que es muy difícil no hablar de este prólogo, porque en la primera lectura del libro de la sabiduría dice, la sabiduría de Dios habitó en el pueblo escogido. Perdón, el libro del Sirachide. La sabiduría de Dios habitó en el pueblo escogido. El Salmo dice, la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Ese es el Salmo responsorial. La segunda lectura, tomada de la carta a los Efesios, dice, nos han destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos. Y en el prólogo de San Juan, la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Bueno, por tanto, es la idea clara que quiere transmitirnos la Iglesia en estos días de Navidad y en especial en este segundo domingo, que la sabiduría, la palabra de Dios, acampó entre nosotros. ¿Qué significa esta expresión? Fijaos, hay que remontarse al pasado, cuando se era pueblo nómada, cuando no se tenía un lugar fijo y cuando pues la gente vivía en tiendas. Entonces la palabra de Dios, la sabiduría, acampó, puso su tienda entre nosotros, habitó entre nosotros, es uno de los nuestros, vive con nosotros, nos acompaña en nuestro peregrinar, vive entre nosotros. Y a la sabiduría de Dios, el Verbo hecho carne, el unigénito, el que creó el mundo con solamente su palabra, ese vive entre nosotros. Es como si la Iglesia, ¿verdad?, extasiada ante este maravilloso acontecimiento de que Dios habita entre nosotros, de que es hombre como nosotros, pues se quedara como boquiabierta y por tanto no deja de repetir lo mismo una y otra vez de mil modos y maneras. La palabra de Dios habita en nosotros, el Verbo habita entre nosotros, la sabiduría habita entre nosotros. Es el Emmanuel, el Dios con nosotros, una y otra vez machaconamente, porque no es para menos. Un día de esto nos hablaba, ¿verdad?, de que no podemos perder la capacidad de asombro, y es así, no podemos perder este asombro ante el hecho de que Dios sea uno de nosotros. Y vive con nosotros y está con nosotros y no nos abandona nunca. Nunca Cristo nos abandona. Fijaos que esto mismo que decimos de la Navidad, podemos decirlo todos los días en nuestros templos, porque ahí, en la sabiduría divina, en Cristo encarnado con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, habita entre nosotros, está en el sagrario, en esa cajita, ahí está el Señor. Ahí está, es uno de los nuestros, vive en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestras aldeas. Él es uno más. Ahí tiene su casa, que es al mismo tiempo la casa de todos, a donde nos invita que vayamos a su casa, porque quiere que estemos con Él, porque quiere acogernos, tiene tantas cosas de que hablar, tantas cosas que decirnos. Y ahí está, escondido en el sagrario, ahí habita el que hoy contemplamos que en estos días como un niño recién nacido. Pero es el Verbo unigénito de Dios. Bueno, no nos cansemos nunca de todo eso. Una conclusión, un propósito, si queréis, muy sencillo, pedir al Señor esa capacidad de asombro, que no la perdamos nunca. Y segundo, cuando pasemos cerca del sagrario, cerca de algún sagrario, que sepamos que ahí está el Señor. San José María nos contaba algo que él hacía desde que era sacerdote joven, y lo llamaba así, asaltar sagrarios. ¿Qué significa eso? Bueno, pues cuando en sus correrías por Madrid, pues pasaba por un sagrario, en muchas veces entraba, aunque solo fuera para hacer una genuflexión, en otras simplemente, pues con el pensamiento, con el corazón, decía, Señor, gracias porque estás ahí. Cuando viajaba por las carreteras de España en coche, pues cuando contemplaba la torre de una iglesia, decía, ahí está el Señor. A veces iban contando las iglesias que se encontraban en el camino. Era un sencillo juego. Cada vez que mantenía la presencia de Dios, ayudaba también a hacer el viaje más llevadero. Bueno, pues muchas maneras y muchos modos tenemos de acompañar al Señor.
que vayamos considerando, descubriendo tantos sagrarios como hay en nuestro paso, por nuestro camino diario, no solamente iglesias, a veces colegios, a veces hospitales, a veces residencias de ancianos, en fin, hay muchos sitios donde hay, pues el Señor está ahí en el sagrario. No dejemos de acompañarle, de asaltar salarios. Veréis que nuestra vida cambia y que nos mantenemos siempre en la presencia del Señor nuestro Señor. El Señor habita entre nosotros. Ese es el gran misterio, el gran logro, del gran don que tenemos todos los cristianos. El enfermo seguimos pidiendo por Damaso y poquito a poco va recuperándose, aún muy lentamente, pero poco a poco se va recuperando. Os pido que sigáis rezando por él y muchas gracias. Pedimos también por Marisa Araque, por Gregorio, Alonso, Esperanza, Paloma, Ana Patricia, Gema, Ignacio, Yolanda, Rocío, María Ignacia, Elena, Luis, Jesús, Eladio, María, Javier, Paco, Juan José, Rocío, Piedad, Pilar, Estrella, Marta, Carla, Iván, Gabriel, Lucía, Sofía, Juanmi, Conchi, Jesús, Ana, Juan Ramón, Pedro, Merche, Noma Patricia, Omayún, Asun, Rosamari, Juliana, Maqui, Agustín, Juanjo, Luri, Miguel Ángel, Aurelia, Lourdes y seguimos pidiendo por Alberto. Que tengáis un feliz día y que Dios os bendiga.